Por eso damos la bienvenida a esta hora de la mañana, 11:16, a nuestro invitado, como siempre, durante cada semana, Orlando Oliveros, quien también ha hecho una crítica de lo que ha sido Cartagena en los últimos años. Orlando, bienvenido a la información de Caracol Radio. ¿Y cómo recibe estos 484 años de historia? Orlando Oliveros, una voz de Cartagena en Caracol Radio. Sí, buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio. Hoy es un día especial, significativo. Son 484 años desde la fundación de Cartagena por un tal Pedro de Heredia, que muchos se empeñan en llamar Don, aunque no lo sea. A mí lo que me preocupa, como decía García Márquez en ese hermoso texto que leíste, de Cartagena solo se ve el envejecimiento. O sea, es una ciudad que existe, que está estancada, que está encallada, pero que pareciera que solo envejece. Claro que no es así, hay gente que se esfuerza porque esta ciudad cambie, pero sí, hay una ciudad que notoriamente envejece en la mayoría de sus gobiernos. Hoy es un día en el que muchos celebran, pero que a mí me parece que no debiéramos celebrar, sino conmemorar. Porque es un día donde muchos, y en administraciones anteriores se ha hecho, se le da culto a todo el imaginario de la colonia. Se le da culto a Pedro de Heredia, que en mi opinión, y eso está constatado por los historiadores, Pedro de Heredia no era más que un bandido. Es un bandido que cuando salió de España huyendo de un crimen, de haber asesinado a 3 personas, que terminó en Santo Domingo, que cumplió oficios agrícolas y después se fue a Santa Marta como teniente de un gobernador interino, apellido Vadillo, y que ahí ayudó a saquear todas las tumbas y esclavizar a los indígenas de la zona, que cuando llegó a Cartagena y la fundó un 1 de junio de 1533, hace 484 años, no hizo sino llevar a cabo todo un proceso de barbarie, porque la conquista no es sino un sinnúmero de violaciones que han quedado impunes por el peso de una historia conservadora. Entonces, nosotros vemos a Pedro de Heredia y es un bandido, pero tiene una estatua gigantesca y magnífica aquí en Cartagena, en una plaza muy cercana a donde se proclamó la independencia. Entonces es una cosa terrible lo que se hace aquí. Entonces a mí me causa mucha impresión, porque esta es una ciudad que se construye con la contradicción, una ciudad que vive en la incoherencia, que su equipo de fútbol se llama Real Cartagena, pero al mismo tiempo le dicen los heroicos, que su expresión popular musical, que son los picós, uno muy famoso se llame el Rey de Rocha, que su avenida principal se llame Pedro de Heredia, que hasta hace poco su teatro donde estaban las artes se llamara Teatro Heredia, y que muchos le siguen llamando así pese a que le cambiaron el nombre, que el estadio Jaime Morón antes se llamaba Pedro de Heredia, y así vivimos con una colonia que no se nos sale de la cabeza. Y no es de extrañar que existan alcaldes que hagan parte de eso, que reproduzcan eso. El mismo Dionisio Vélez trajo del pasado, desenterró un escudo colonial para ponerlo en la inauguración del Parque de Centenario, que es el Parque de la Independencia. Eso estamos llenos de contradicciones. Y por si fuera poco, vemos que hoy, en el, entre comillas, cumpleaños de Cartagena, lo que se izan son las banderas la cuadrilonga. Esta bandera famosa que nace en la gesta de independencia y que no tiene nada que ver con ese gobierno de la corona española, que fue el que fundó esta ciudad y que, entre otras cosas, no fundó esta ciudad ni descubrió algo nuevo. Aquí había unos nativos, aquí había unas civilizaciones indígenas que fueron saqueadas, que fueron esclavizadas, asesinadas, mujeres violadas. Pedro Heredia, cuando asesinó a esas 3 personas cuando estaba en España antes de venir acá a América, a él le cortaron la nariz. A él le decían Pedro el desnarijado. No tenía nariz, y yo creo que la estatua esta tiene una nariz, pero creo en la vida real Pedro Heredia no tenía una nariz, de acuerdo a lo que dicen los historiadores. Y él tenía la costumbre, cuando lo denunciaban, de que él cercenaba, destajaba labios, orejas, narices a los indios, los encerraba en los calabozos. Y era tan bandido que ni siquiera fue un bandido desde el punto de vista de los conquistados, entre comillas, sino que
su mismo gobierno, las mismas instituciones que habían durante la colonia, lo mandaron a apresar. Porque Pedro de Heredia, que no era ningún don, estaba cogiéndose la plata del tributo a la corona. Estaba exportando oro sin quintar. Estaba apropiándose de fondos indebidos y nombrando a diestra y a siniestra funcionarios sin ninguna facultad administrativa. Entonces, ¿cómo termina siendo un ídolo Pedro de Heredia? Porque esta es una sociedad, bueno, más bien la política que hay aquí, la clase dirigente es una sociedad que todavía no entiende el valor de la república, ni entiende el valor de sus negros, ni de sus indios, ni de sus mestizos. Es una sociedad que tiene aires señoriales, encantada por una nostalgia extraña, una nostalgia miserable, que le rinde culto a todo eso, construida desde eso. Por eso el centro es una vitrina, y por eso Cartagena es una vitrina, y los demás barrios están fregados. Entonces, todo este golpe de la colonia y todo este golpe que se le da a las sociedades y que no hemos podido superar ni hemos podido reevaluar con procesos verdaderos de memoria histórica, me recuerda mucho ese dolor a un poema de Gonzalo Arango, un gran poeta nadaísta. Ese poema se llama La salvaje esperanza. Entonces eso decía así como: éramos dioses y nos volvieron esclavos, éramos hijos del sol y nos consolaron con medallas de lata, éramos poetas y nos pusieron a recitar oraciones por dioseras, éramos felices y nos civilizaron. ¿Quién refrescará la memoria de la tribu? ¿Quién revivirá a nuestros dioses? Que la salvaje esperanza siempre sea tuya, querida alma inamansable. Así como el poeta Arango en ese bello poema, yo pienso que Cartagena todavía tiene una salvaje esperanza que es inamansable. Pienso que Cartagena puede salir adelante, pero solo superando estas cosas, solo recordando que éramos hijos del sol, recordando que éramos dioses, recordando que éramos poetas y no seres que repetían oraciones por dioseras. Solo haciendo eso, haciendo el debido proceso histórico de reflexionar. Porque hay una frase que dice que, una frase bastante famosa que siempre se repite, que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Pues yo creo que es más bien quien no reflexiona sobre la historia está condenado a repetirla, porque todos sabemos que aquí llegaron unos conquistadores, que aquí hubo unos procesos violentos de conquista, una imposición ideológica de una civilización occidental, pero no hemos reflexionado en torno a ello. Y es lo que pasa con algunas administraciones en esta ciudad que diseñan sus proyectos de ciudad de acuerdo a la colonia, cuando estamos en una democracia, en una república, y no piensan en nada de eso. Gracias, Orlando, excelente reflexión, y así va a ser durante todo este programa, porque tenemos unos invitados especiales que ya están aquí en nuestra mesa de trabajo para seguir hablando de estos 484 años de historia. 11 de la mañana, 24 minutos.